Bien, seguimos. Ahora, conocer el funcionamiento del Estado para visibilizar la importancia de la participación ciudadana es el tema de la siguiente sesión, denominada Participación Ciudadana para impulsar un Estado con integridad, lucha contra la corrupción. Invitamos al escenario a Nelson Chac, Contralor General de la República del Perú. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Es para mí un placer estar aquí. Quiero agradecer muy de veras la invitación de IPAE a esta 29ª edición de CADE Universitario y dar a todos ustedes un gran saludo y sobre todo una felicitación. Ya el hecho que estén aquí por todo el proceso meritocrático de selección que ha hecho que estén aquí, ya habla muy bien de ustedes, pero además, como bien decía Martín, ahora el Estado, ¿no?, y la democracia en general, pero sobre todo yo diría el Estado y dentro del Estado el gobierno, es uno de los principales problemas que tenemos, porque efectivamente no está respondiendo a todas las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y por eso en esta ocasión, y como bien decía también Martín al final, algunos trabajarán, ustedes serán los futuros líderes en el Estado, algunos harán las políticas públicas, algunos se dedicarán a hacer política, algunos se meterán a ver los temas de cómo funciona la política. Porque quizá cuando hablamos de la política en general, no se puede, es la misma palabra para los tres conceptos distintos, ¿no? No como los gringos que hablan de la polity, la politics y la policy, ¿no?, que es un poco más claro. En nuestro caso, hacer política está metido en casi todo, ¿no? Pero no pueden hacer algo si no lo comprenden, no pueden entender y mejorar la operación del Estado y del gobierno si no saben cómo funciona. Por eso es tan importante que para que esta participación ciudadana, es decir, ese derecho que tenemos todos los ciudadanos y particularmente ustedes, los jóvenes, ¿no?, que tienen la gran responsabilidad y la gran oportunidad de hacer las cosas mejor que mi generación y las generaciones precedentes, esa capacidad de poder influir, de poder incidir, de poder intervenir en el proceso de toma de decisiones del Estado, que eso es la participación, ese es el derecho que tenemos los ciudadanos, no lo pueden hacer sobre algo que no entienden. Por eso es muy importante informarse, comprender un poco mejor cómo funciona el Estado. Y en ese sentido, la participación no es solamente hacer política desde un partido político, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Contraloría, que somos un organismo constitucionalmente autónomo, que nos dedicamos a supervisar el gasto que hace el Estado, es decir, las acciones de la ejecución del presupuesto esencialmente, nosotros no nos metemos en hacer la política, pero hay enormes oportunidades de poder, desde la ciudadanía, tanto de la sociedad civil, individual o colectivamente organizada, poder participar, ¿no? Y eso era lo que quería contarles un poquito, además de conversar un poco sobre uno de los temas que sin duda alguna es una de las principales preocupaciones, no solamente del Estado, sino de la sociedad, que es el tema de la corrupción. Así que mis colegas aquí de la Contraloría me han preparado unas diapositivas que quiero compartir con ustedes muy rápidamente. En primer lugar, cuando, digamos, los estudiantes de Derecho, ¿no?, los universitarios, la gente, los ciudadanos en común dicen el Estado, para nosotros los fiscalistas es el sector público consolidado, ese es el Estado. Pero el Estado, ¿no?, está separado y maneja un montón de plata, nuestra plata, porque ¿de dónde saca plata el Estado? El Estado saca plata de lo que le cobra a todos los contribuyentes, a las empresas, a las familias, o sea, es nuestra plata. Es por eso que nos debe dar tanta indignación cuando, disculpando la expresión, se tiran la plata, ¿no? Y aquí no se trata, como bien decía Martín hace un rato, de que metemos la pata. Todos nos equivocamos alguna vez. Algunos se equivocan muy frecuentemente, pero eso también está mal, ¿no? Pero todos nos equivocamos, todos metemos la pata. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que obrar con rectitud de intención. Si metemos la pata, hay que corregir, pero hay que seguir adelante, ¿no? No podemos deprimirnos. Pero lo que sí es absolutamente inaceptable es que metan la mano. Por eso yo siempre digo, en el sector público todos nos podemos equivocar, puedes meter la pata, pero no puedes meter la mano, pues hermano, así no funciona, ¿no? Y el trabajar en el Estado, ¿no?, requiere de personas
con vocación, pero no solamente con la vocación de servicio, digamos, los valores democráticos, la opción preferente por los más pobres. No, trabajar en el Estado, ¿no?, es un estilo de vida, ¿no? O sea, si yo, ¿no?, quiero, ¿sabes qué? Quiero tener carros de alta gama, quiero tener casas de campo, yates, entonces no puedes trabajar en el Estado, hermano. Porque la única forma en que puedas satisfacer esas necesidades legítimas que tienes es que robes, es que metas la mano. No hay manera. Nadie ha dicho que el funcionario público tiene que ser pobre. No, va a tener una vida cómoda, pero austera, ¿no? No vas a tener Rolex, pues, hermano. O sea, tú quieres Rolex, anda a trabajar en el sector privado, pues, ¿no? Es bien fácil esto. Por eso es muy importante tener claridad. Pero no necesariamente participar significa meterse a trabajar en el Estado o meterse a hacer política en los partidos. Hay otras alternativas. Desde donde estemos, siempre nos tenemos que preocupar por el Estado y por la política, porque es nuestro. El Perú es nuestro, y sobre todo más de ustedes que de mi generación. Y ojalá, ¿no?, a partir de estas experiencias y de todo lo que ya pueden ir aprovechando, no solamente de esta edición, sino de los otros CADEs anteriores también, y todos sus colegas que al igual que ustedes han pasado por esta enorme y extraordinaria experiencia, puedan ir poco a poco. Y eso es lo que en mi generación deseamos, que lo hagan mejor que nosotros, ¿no? Entonces les decía, el Estado, que es este conjunto de más de 2000 entidades públicas, ¿no? Miren nomás, está todos los ministerios, 18 ministerios, la PCM 19, están los organismos constitucionalmente autónomos, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, la Fiscalía, están los otros dos poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, pero todo eso es el gobierno nacional. Después están todos los gobiernos regionales, que son 26, bueno, 25, porque Lima, digamos, tiene dos sombreros, ¿no? O sea, el alcalde Rafael López tiene dos sombreros, es gobernador regional de Lima Metropolitana, pero también es el alcalde de Lima Metropolitana. Pero además tienen a los 196 alcaldes provinciales y a los 1690 alcaldes distritales. O sea, son más de 2000 entidades que manejan un montón de plata, ¿no? 250.000 millones de soles. Con eso se hace todo lo que el Estado hace. Y la función esencial de la Contraloría es controlar que eso se gaste de acuerdo a la ley. Y es una cosa interesante. La Contraloría en el Perú tiene un enfoque esencialmente de legalidad. Nosotros controlamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero ¿cuál es la definición de lo que es correcto? No lo que es malo. O sea, la Contraloría no se preocupa por lo que cuando se ejecuta el gasto público porque las cosas son buenas, justas, morales. No, eso no se preocupa. La Contraloría se preocupa de que sea legal. Y desgraciadamente, también por los temas de la política, nadie ha dicho que en el Perú las leyes son legales, justas, buenas, pero son las leyes. Y parte de esto es que tenemos que ser ordenados. Gran problema del Estado peruano. Y porque también hay una enorme desafección sobre la política, sobre el sistema, es porque el Estado no funciona. Y en parte no funciona, ni va a funcionar, porque es tremendamente desordenado. Todo el mundo hace lo que le da la gana, más o menos, ¿no? Entonces, lo que se necesita es restablecer un orden mínimo, ¿no? Y eso parte de aplicar lo que dice la norma. Es por eso que el control en el Perú es un control de legalidad. Y en ese sentido, les decía, esto es más o menos el Estado, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo hace mucho tiempo, era también funcionario público, hace 20 años estaba en la Hacienda y en el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, los presupuestos eran menos de la mitad de lo que tenemos ahora. En estos 20 años hemos crecido un montón, tenemos mucha más plata para gastar, ¿no? Pero también ha crecido enormemente la cantidad de gente que trabaja en el Estado, la burocracia sobre todo. Porque claro, si me dicen que crecemos, que hay más médicos, hay más policías, hay más profesores universitarios, eso está, la verdad que eso no parece malo, eso está bien, siempre y cuando sean buenos, pues no. Pero que me digan que hemos casi triplicado la cantidad de burócratas, digamos, en el Estado, y no me refiero mal, yo soy un burócrata y soy orgulloso de ser burócrata, ¿no? Sino que la cantidad de gente que hace que el Estado opere, que haya crecido mucho más que los médicos, los maestros, los profesores, eso no tiene mucho sentido. ¿Y es por qué? Porque así como una de las reformas fundamentales
que se tienen que hacer y que ojalá ustedes lo puedan impulsar en su generación, ¿no? Es la reforma del servicio civil, o mejor dicho, empezando por la reforma política de la que siempre habla Martín, ¿no? Luego tenemos la reforma del servicio civil. En el Perú, y eso es parte del problema, y no se va a resolver muchos otros problemas si este que les digo no se resuelve. No hay un servicio civil calificado, meritocrático de carrera. O sea, nuestro Estado muchas veces está ausente y es incapaz de resolver los problemas, no tanto porque no tenga plata, nunca vamos a tener la plata que queremos, eso pasa hasta en la familia, pero con la plata que tenemos podríamos hacer muchísimo más de lo que hacemos, ¿no? Imagínense nomás, el año pasado el Estado peruano dejó de gastar, fíjense esa paradoja, hay tanta necesidad, tanta brecha de infraestructura, tanto problema, pero el Estado peruano dejó de gastar, así en bruto, hay que hacerle algunas sumas y restas para tener un análisis más preciso, pero en bruto, que es lo que aparece en el portal de transparencia económica del MEF, dejó de gastar 16.000 millones de soles en inversiones. Imagínense todo lo que se podría haber hecho. Pero no solamente dejó de gastar 16.000 millones, en lo que ejecutó, perdió como 24.000 millones. Que ese es el tamaño de la corrupción en el Perú, pero de una parte en realidad. Porque estamos hablando de la corrupción que se roba el fondo público, de las decisiones equivocadas que toman los gestores públicos y que generan perjuicio al Estado. Hay otro tipo de corrupción que la Contraloría no ve y por tanto no mide tampoco, que es aquella en la que no se maneja fondo público, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo no me vas a decir que es un acto corrupto cuando un mal policía, en lugar de ponerle la papeleta al mal conductor que se pasó la luz roja, ¿no? Tranza con él? El otro lo coimea, el otro lo extorsiona, ya por 400 soles, listo, lo deja ir. ¿Eso es corrupción? Claro, pero eso no lo ve la Contraloría. ¿Y por qué no lo ve la Contraloría? Porque ahí no se transa fondo público. O sea, cuando vemos solamente lo que está pasando, que está bajo el control de la Contraloría y de muchos otros actores también, de la propia ciudadanía a través de estos mecanismos de participación ciudadana en el control que tenemos, que ahorita lo vamos a ver, la corrupción en el Perú está reduciéndose. O sea, no todo está mal. Pero si entonces, Contralor, si está reduciéndose, ¿cuál es el problema? La velocidad de reducción. Se está reduciendo muy poquito, pues. Muy poquito cada año. Necesitamos ampliar esa brecha. Ahorita lo vemos, miren. Pero fíjense, eso es todo lo que se ha gastado. Ahí está, un bonito ejemplo, miren. De los 252.000 millones de soles que hay ahorita para poder gastar en todo el Estado peruano, ¿no? ¿Cuánto se ha gastado? ¿No? 87.000. Ese es dato cerrado a mayo, ¿ok? 87.000, o sea, 35%. O sea, tenemos que ejecutar más rápido, porque si no va a terminar el año y va a haber plata que no vamos a ejecutar, ¿no? Dense cuenta nomás, ahorita ya estamos cerrando junio, esos datos son al 30 de mayo, ¿no? Y era casi un tercio, ¿no? Fíjense aquí. Y en estos 3 niveles de gobierno, esos son los que hacen todo lo necesario para que efectivamente se satisfagan las necesidades de la gente, ¿no? Es el gobierno, pero el gobierno es menos que el Estado es más que el gobierno, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tenemos aquí en la satisfacción de las necesidades de la población, ¿y por qué esto es tan importante? Porque muchos de los derechos humanos que todos tenemos se realizan gracias a la actividad gubernamental, gracias a la acción del gobierno, del Estado. Fíjense nomás, desde que nacemos hasta que morimos, en todo nuestro ciclo de vida, a cada rato se mete el Estado. Obviamente, en algunos casos, sobre todo en aquellas poblaciones más pobres y vulnerables, el Estado se mete, pero a cada rato, porque la gente depende, no del mercado, sino del Estado para poder satisfacer sus necesidades de educación, de salud, de vivienda, etcétera, ¿no? Aquellas personas que tienen pertenecen a un estrato socioeconómico mayor seguramente dependerán menos del Estado, pero es un poquito menos. El Estado se mete desde todo, hasta cuando sacas una licencia de conducir, hasta tu DNI, cuando sacas un pasaporte. O sea, no es posible que la economía funcione bien
si el Estado no funciona bien. Por lo tanto, necesitamos hacer un gran esfuerzo para reformar, para mejorar lo que está mal. No todo está mal, ¿no? Y fíjense en esto. ¿Quién controla? O sea, si la corrupción es el principal problema estructural que tiene nuestro país, ¿no? Eso es verdad. Pero la corrupción, la gente cree que es un problema del gobierno. No, no es un problema del gobierno. Eso es no entender bien cómo funciona este asunto. La corrupción ni siquiera es un problema del Estado. O sea, los malos funcionarios públicos no vienen de Marte, no vienen de otro país. Nacen en nuestras familias, viven en nuestras regiones, estudian en nuestros colegios, ¿no? Es más, hay todavía una enorme tolerancia por el tema de la corrupción, ¿no? La gente sabe. Es más, el mismo ciudadano que hace una denuncia por la corrupción de una obra es el mismo ciudadano que va y busca al amigo para que, como el amigo tiene poder, contrate a su familia. Esa es la distorsión que tenemos. Por eso le digo, no hay orden, ¿no? No está claro. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad? Los países que resuelven el problema de la corrupción, el problema público. Porque no me van a decir de que ustedes creen que en los países desarrollados o en los países más transparentes de la tierra, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, no hay actos de corrupción. Los actos de corrupción, al menos yo pienso así, han sido, son y seguirán existiendo. Porque el ser humano es eso, es un ser humano. Yo siempre digo, el Estado peruano no es el cielo, donde todos son ángeles. Tampoco es el infierno, donde todos son demonios. Son personas de carne y hueso que se pueden equivocar. A mí me encanta Star Wars, es como decir, siempre digo, pueden inclinarse al lado oscuro de la fuerza. Eso le puede pasar a cualquiera. Por eso es tan importante que los valores estén bien puestos, que las instituciones funcionen, etcétera, etcétera, para mitigar esos riesgos. ¿Ustedes creen que en el incanato, ¿no? Con el Ama Suya, el Ama Yu y el Ama ¿qué? ¿Que no había corrupción? Sí, hay, claro. Había actos de corrupción. Pero no al nivel que tenemos ahora que impide nuestro proceso de desarrollo económico, social, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿quién resuelve esto? La sociedad, ¿no? Porque no hay corrupto público sin corruptor privado, pues. Eso no existe. Todos hablamos del funcionario público corrupto, ¿no? Todas las imágenes que se han mostrado en la presentación de Martín son funcionarios, y es cierto. Pero oye, espérate un ratito. No hay funcionario público corrupto sin corruptor. ¿Y quién es el corruptor? El mal empresario y el mal ciudadano. Entonces, el control que hace la Contraloría es un control general, gubernamental. Pero los ciudadanos también, al igual que los empresarios a través de los compliance, los ciudadanos también deben ayudarnos a controlar a través del control social, ¿no? Para ir terminando ya. ¿La Contraloría qué hace? Sacamos informes, analizamos los hechos, sacamos informes, revelamos las irregularidades, ¿no? Y son muchas, sí. Hemos hecho más de 56.000 informes de control. Todos están publicados. Ahora con la reforma que se ha hecho en la Contraloría en estos últimos 7 años, ¿no? Que dicho sea de paso ya termina mi mandato constitucional de Contralor, se ha hecho una gran reforma. Y ahora todo es transparente. Ustedes pueden conseguir todos los informes en la Contraloría. Pero además hemos identificado responsabilidades administrativas, civiles y penales a 9.300 funcionarios públicos el año pasado. Y ahí viene el otro problema. ¿A cuántos de esos al día de hoy han sido funcionados? 0. Si volvemos a hacer el CADE el próximo año, volvemos a hacer esta misma reunión y hacemos la misma pregunta, lo más probable es que ese 0 ya no sea 0, pues serán 1, 2, 10 de 9.000. ¿Por qué? Porque justamente los procesos de sanción en el Perú no funcionan. Más preocupante que el propio nivel de corrupción es el nivel de impunidad. Si no hay sanción efectiva y ejemplar, toda lucha contra la corrupción en la sociedad va a ser casi inútil, no va a ser sostenible. ¿Y eso qué requiere? Hacer una profunda reforma en el sistema de justicia, porque en todos los países decentes, quien sanciona de verdad es el sistema de justicia. Hay que hacer mejoras en los sistemas de sanción administrativa, es verdad, pero la reforma del sistema de justicia, así como la reforma política, así como la reforma del servicio civil, son reformas fundamentales que se tienen que hacer. Porque la reforma del control ya está casi hecha, prácticamente ya se terminó, en una primera etapa, ¿no? Pero esto es como un juego donde hay muchos actores.
De nada sirve que la Contraloría se haya reformado y ahora funcione hasta con inteligencia artificial y sea capaz de detectar inmediatamente lo que pasa si no hay sanción, ¿no? Si el sistema, si la Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial no funcionan bien. Y de nada de eso sirve para la desafección de la ciudadanía con la democracia o con la política si es que, oye, hacemos todo eso, ya, arreglamos el tema de la corrupción, liberamos 24.000 millones de soles más. Sí, pero el Estado no funciona. ¿Por qué? Porque no hace bien las cosas. Porque no es capaz de dar educación, salud, transportes, vivienda, lo que necesitamos. Entonces es todo un paquete. Y a mí siempre me preguntan, ¿no? ¿A cuánto asciende la corrupción? Cada vez que viajo a provincias, porque yo viajo a provincias, ¿no? O sea, voy a las provincias del Perú, no me quedo en la región. Es bacán quedarse en la región, pero los problemas están en las provincias. Siempre les digo, exactamente cuánto nos ha robado. Por ejemplo, me preguntaban la vez pasada que me fui a Arequipa, ¿no? Me fui a Carabelí. ¿Cuánto nos ha robado el gobernador, que ahorita está preso, ¿no? El gobernador Cáceres Yica, me decía ahí en el avión, ¿no? El señor que se encontraba a mi costado, ¿no? Que además era un ciudadano de Camaná, ¿no? Me digo, eso yo no sé. Exactamente eso no lo sé. Pero eso no lo sé yo. No sé, eso no lo sabe nadie. Eso nunca nadie lo ha sabido y nunca nadie lo va a saber. ¿Por qué? Porque el estimar el tamaño de la corrupción es un desafío metodológico. ¿No ves que la corrupción es opaca? ¿Es clandestina? La coima no deja factura, pero no puedo llevar una contabilidad. ¿Ah? Obvio, ¿no? Cuando el Fondo Monetario Internacional dice se han perdido 1.5 trillones de dólares en sobornos en el mundo, no es que tiene un Excel, papá, con todos los países, con todos los datos, y suma, no, así no funciona. ¿No ves que no se sabe? Yo puedo saber un caso, y sobre ese caso lo investigo, y sobre ese caso investigo y lo sé casi todo, pero no sé cuáles son todos los casos. O sea, la corrupción es una variable no observable en el universo, solamente opero sobre la base de muestras. Obviamente, por esa razón, la Contraloría, como hace muchas muestras, porque hacemos miles de informes de auditoría al año, podemos estimar el tamaño de la corrupción. Y eso, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, ¿no? Uy, perdón. Miren, la corrupción, pese a que todo el mundo cree lo contrario, porque es un tema perceptual, y eso es parte del problema. Muchas de las decisiones se toman por la percepción de la gente. La percepción no necesariamente es la realidad. Por eso hay que informarse. La corrupción en el Perú está bajando. Nadie me puede decir a mí lo contrario. La gente puede creer. Bueno, la gente cree lo que quiere. Los datos, la evidencia empírica, académicamente y científicamente sustentada, demuestran que la pérdida por corrupción en el Perú se está reduciendo. Miren los mapas nomás. Miren el color de los mapas. En el año 2019 perdíamos 15%, o sea, 15 soles de cada 100 soles que gastaba el Estado se perdían, o porque se los robaban o porque se despilfarraban. Porque aquí no solamente es corrupción en el sentido de acto de robo, ¿no? Sino también hay ineficiencia. Hay decisiones que toman equivocadamente los gestores y eso le cuesta plata al Perú. O sea, no es que cuando te equivocas y metes la pata, eso es gratis, nada es gratis. Eso también le cuesta al Perú, pero obviamente no es igual meter la pata que meter la mano. Cuando tú metes la mano, igual le cuesta al Perú, ¿no? Perdíamos casi 15 soles, casi 15 soles de cada 100 soles. Ahora perdemos 12,5, ¿no? Dice, te quitan poquito. Sí, pero esa diferencia son casi 4.500 millones de soles en estos 4 años, en estos 5 años. Lo que pasa es que todos los años gastamos más plata. Entonces, en términos absolutos, perdemos un poco más. Pero así no se puede hacer la medición, ¿no? Porque hay que analizar en términos relativos. El año 2019 perdíamos 3 puntos del producto por corrupción en conducta funcional. Ahora perdemos 2.4, 6 décimas de diferencia, ¿no? Antes perdíamos 23.200 millones, 300 millones, ahora 24.400, 24.300. Pero fíjense en esto, el tamaño de la pérdida por corrupción en el manejo de los fondos públicos en el Perú se está reduciendo. ¿Gracias a quién? A todos, no solo a la Contraloría. La Contraloría tiene mucho que ver con esto, pero en la práctica es todos. ¿No ves que todos desde donde estamos contribuimos a luchar contra la corrupción? Por eso es tan importante que ustedes sepan cuáles son los distintos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Y ahí hay información sobre...
Y ahora ya no es que estar especulando, ya se sabe dónde se pierde más plata, en el gobierno nacional, en el gobierno regional o en los gobiernos locales. A ver, díganme, ¿dónde se pierde más plata? En el gobierno regional, sí, en el gobierno regional se tienen los mayores problemas, pero donde se pierde más plata es en el gobierno nacional. ¿No ves que es el que ejecuta más plata? Los grandes proyectos están en el gobierno nacional. ¿Y dónde se pierde más plata? En las obras. O sea, también hay problemas de corrupción cuando se pagan las planillas fantasma, también cuando se contratan bienes y servicios malos, pero esencialmente en las obras es donde se pierde la mayor cantidad de recursos. ¿Qué podríamos hacer con esa plata en un año, a pesar de que la pobreza ha subido y acá está cercana al 30 puntos? Cerrar la brecha de pobreza. La cierras en un año, ipso facto, así, de plano. Imagínense un país donde no hay un pobre, uno. ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer? Agarrar esos 24.000 millones y en lugar de que vayan al bolsillo de algunos, esos de ahí, ponerlos en un bono. Acuérdense, con el COVID todos estábamos acostumbrados a los bonos, y si la focalización fuera perfecta, le das a cada uno lo que le falta para que llegue a la línea de pobreza. Y eso no te cuesta ni 15.000 millones. Ya has perdido 24. O sea que puedes cerrar la brecha de pobreza del Perú en un año. Ese es el tamaño. ¿Se está reduciendo? Sí, pero aún es un montón, ¿no? Igual podrías hacer como 50 hospitales de alta complejidad, podrías hacer como 10 hospitales, 10 aeropuertos internacionales en Chinchero. O sea, es un montón de plata la que se pierde, ¿no? Pero para tratar de evitar que eso se siga reduciendo, y con esto acabo, la Contraloría les ofrece, al igual que muchas otras instituciones, grandes programas de voluntariado que nos ayuden a controlar. Siempre la participación ciudadana en el control ha sido hacer la denuncia. Cuando yo hago las audiencias públicas en las provincias, algunas de esas voy, ¿no? Pero la Contraloría hace una audiencia pública en cada provincia del Perú una vez al año. O sea, en promedio, todos los días hacemos una audiencia pública. Miren la escala de operación que tenemos, ¿no? En la práctica, yo les digo, no solamente hagan la denuncia, está bien, hagan la denuncia, la vamos a procesar, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer nuestra tarea, confíen en nosotros. Y de hecho cada vez la gente confía más en la Contraloría, lo cual nos llena a todos los que trabajamos en la Contraloría de gran satisfacción. El punto es que no solamente hagan la denuncia, ven, chambea conmigo, ven, controla conmigo. Por eso hemos creado en cada etapa del ciclo de la auditoría cómo institucionalmente los ciudadanos pueden participar. Fíjense, ahorita en la Contraloría hay 5.500 auditores a nivel nacional, pero hay 25.000 monitores ciudadanos de control. Es cierto, no todos están disponibles, es verdad, porque no es voluntariado, pues ni siquiera no pagamos nada. Y varias veces los monitores me dicen, pero Contralor, nos tiene que pagar algo. Bueno, si quieres que te pague, mejor ve ser funcionario público. O sea, la lógica de la participación ciudadana no es que te pague. Financiamos algunos gastos, algunos costos. Por ejemplo, un monitor ciudadano de control, para poder entrar a una obra, para ir por encargo mío a mirar una obra, pues tiene que tener chaleco, tiene que tener seguro, tiene que tener botas, tiene que tener LED. Y todo eso le da Contralor, sí, todo eso le doy. O sea, no es que sea gratis tampoco, pero no le pago sueldo, ¿no? Porque además la motivación que tiene ese ciudadano, ese joven universitario, más del 60% de todos los monitores son universitarios, es, oye, él nunca va a tener la misma motivación que el auditor. El auditor, por más vocación de servicio que tiene, que es muy alta, es un funcionario público. Va a mirar esa obra porque están pagando, tiene su sueldo. En cambio, el ciudadano, esa obra es para él, esa obra es para su familia, para su comunidad. Él tiene todo el interés de que esa obra salga bien, ¿no? Y lo que hay que hacer es capacitarlo. Por eso pasan todos los ciudadanos por la Escuela Nacional de Control. Y luego que pasan por esa escuela, si aprueban, se acreditan como monitores ciudadanos de control. Y les damos todo lo necesario para que nos ayuden a controlar. Y van incluso a visitar las obras por encargo nuestro, hacen sus informes. Esos informes sirven para los informes de la Contraloría. Es todo un proceso bastante protocolizado y estandarizado, que dicho sea de paso, es uno de los productos de exportación que tiene la Contraloría en Perú. Tanto es así que ahora Perú, la Contraloría de Perú, es un referente internacional, ni siquiera ya regional éramos, es un referente internacional sobre prácticas de participación ciudadana en el control gubernamental. De hecho, ahora Perú lidera la fuerza de tarea más grande de todas las Contralorías en el mundo después del tema ambiental, que es la fuerza de tarea de participación ciudadana.
Estamos trabajando con 58 contralorías de los 5 continentes para cambiar los estándares internacionales y generar procedimientos protocolizados para poder incorporar la participación ciudadana en todo el ciclo de control, en todo el planeta, ¿no? Entonces, la Contraloría les ofrece, ¿no?, a todos los ciudadanos, particularmente a los jóvenes como ustedes, universitarios, distintos mecanismos en los cuales nos pueden ayudar, ¿no? Porque de esa manera estarán contribuyendo efectivamente desde donde estemos. Algunos, y sería lo ideal, que las mejores mentes con las mejores formaciones entren a hacer la política. Pero no solamente la política en el sentido de la política partidaria, ¿no? No, es meterse a la formulación de las políticas públicas, trabajar en el Estado, ¿no? Diseñar nuevas instituciones o cómo mejorar las reglas de operación de las instituciones políticas. Entonces, hay mucho por hacer y estoy absolutamente seguro, y es más confío en eso, que ustedes tienen la enorme responsabilidad y tienen mayores capacidades que las que tenía nuestra generación y las precedentes, que lo harán mucho mejor que nosotros. Muchas gracias. Estemos con fuertes aplausos a Nelson Chac, Contralor General de la República, por su palabra. Le invitamos, señor Chac, a tomar asiento, por favor, en el auditorio para continuar con las siguientes sesiones.